Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. He decidido hacer un vídeo hablando de la palabra otaku. En este vídeo, bueno, voy a explicar el origen de la palabra y su evolución. Y también voy a darle un matiz social porque a lo largo de este vídeo voy a explicar la evolución de esta palabra en relación a cómo ha sido percibida por la sociedad japonesa a lo largo de las décadas. Y es que seguramente muchos de vosotros hayáis escuchado a alguien decir que los otakus están muy mal vistos en Japón, que ser otaku en Japón es algo que está muy mal visto. Bueno, las personas que dicen eso se quedaron en una parte de la historia. Una parte de la historia que, bueno, que se ha ido repitiendo, o sea, a lo largo de las décadas en forma pues de artículos, de vídeos y tal. Y claro, han tenido muy en cuenta esa parte de la historia, pero no han tenido nada en cuenta lo que vino después, que no ha sido poco, porque es que los otakus estuvieron muy mal vistos en Japón en un periodo histórico concreto, a principios de los años 90, y luego, bueno, pues el tiempo ha continuado, el tiempo ha seguido su curso, y los otakus a día de hoy, bueno, pues son vistos en Japón de una forma muy distinta a como eran vistos a principios de los 90. De esto y más hablaré a lo largo de este vídeo, un vídeo que iré ilustrando con esto, con imágenes para quien opte por verlo en vez de escucharlo de fondo, para que su visionado le resulte más dinámico. Y yo pienso que es un vídeo que, vamos, que os resultará interesante. La verdad es que yo documentándome me lo he pasado muy bien. De hecho, lo voy a enseñar. He rellenado una página de cuaderno, y no solo esta página, sino también esta otra. O sea, voy a hablar mucho de esta palabra, de la palabra otaku. Y al final de este vídeo, bueno, pues vais a saber todo lo que necesitáis saber sobre esta palabra. ¿Qué es ser un otaku? ¿De dónde viene la palabra? Los otakus, ¿cómo son vistos en Japón? Bueno, pues todo eso os va a quedar claro al final de este vídeo. Un vídeo en el cual, ya digo, he invertido bastante tiempo en documentarme para ofrecer una información bastante clara. Y bueno, la palabra otaku es una palabra que, bueno, que yo pienso que a todo el mundo al que le preguntes qué es un otaku, pues te dirán una respuesta más o menos parecida. Es decir, algunos te dirán una cosa, otros te dirán otra, pero todas las respuestas van a girar en torno a un aficionado, a un gran aficionado, mejor dicho, a lo que es el manga y el anime. La Real Academia de la Lengua Española, bueno, no tiene esta palabra incluida en el diccionario, pero hubo una vez, hace un tiempo, en el cual, bueno, pues se pronunció al respecto. Y cuando le preguntaron por esta palabra, pues la Real Academia Española contestó lo siguiente: el japonesismo otaku se usa en referencia a los fanáticos de manifestaciones de la cultura popular japonesa como el manga y el anime. No figura, de momento, en el diccionario académico. Una respuesta bastante clara, bastante concisa de lo que es ser un otaku. O sea, un aficionado, pues esto, a lo que es el manga y el anime. Un gran aficionado, mejor dicho. Hay que recalcar eso. Sin embargo, en el diccionario Oxford de lengua inglesa, vamos, en el Oxford English Dictionary, esta palabra, la palabra otaku, se incorporó en el año 2007, hace ya bastante tiempo, vamos. Y la definición que aparece en ese diccionario no es tan afable como la respuesta que dio la RAE. Y es que en el Oxford English Dictionary nos encontramos la siguiente definición, traducida al español diría lo siguiente: otaku, en Japón, una joven persona que está obsesionada con ordenadores o aspectos particulares o concretos de la cultura popular para detrimento de sus habilidades sociales.
Yo no sé vosotros, pero yo aquí veo una definición en la que se carga bastante en contra hacia los aficionados de lo que es el manga y el anime. Y es que por un lado se nos dice, se nos habla, vamos, de alguien, de una persona que está obsesionada, no de una persona a la que le encanta, que es fanática de algo, pero un fanatismo sano. No, no, aquí se nos habla de una persona obsesionada. Y luego se nos habla, hacia el final de la definición, de una persona que esta obsesión, como nos dice la definición, pues le ha llevado a ser una persona sin habilidades sociales. O sea, cito textualmente, vamos, lo vuelvo a repetir. Persona que está obsesionada con aspectos concretos de la cultura popular para detrimento de sus habilidades sociales. Es una definición que enlaza con la forma en que fueron descritos los otakus en los años 80. Y es que en 1983, el columnista Akio Nakamori, una persona a la que vamos a ver bastante a lo largo de este vídeo, dijo algo similar en sus artículos sobre los otakus. O sea, dijo que eran personas que por un lado estaban obsesionadas con esto, con el anime, y por otro lado, pues eran personas con muy pocas habilidades sociales. Y es que fue en los años 80 cuando la palabra otaku pues comenzó a ser usada tal y como la usamos hoy en día. O sea, la palabra otaku ya existía desde hace muchísimo antes. Y es que aquí empiezan a surgir las dudas. Empiezan a surgir las dudas. Seguro que muchos de vosotros estaréis preguntando ¿cómo que el uso actual, cómo que ya existía? Luego, bueno, otros igual me estaréis ya preguntándoos, pero vamos a ver, ¿por qué se inventó esa palabra en los años 80? Si ya en los años 50 o 60 en Japón había mangas o series de anime como Astro Boy que tenían gran éxito. ¿Por qué no se usaba ya de aquella la palabra otaku? Cuando ya existía además. E igual os estáis preguntando, pues, lo que lleváis preguntando desde el inicio del vídeo, si los otakus siguen estando mal vistos en Japón, si es algo que intentan evitar el uso de esa palabra, de esa etiqueta. Y bueno, quizás os estéis preguntando también de dónde viene esa connotación negativa, de dónde viene ese estigma que se originó alrededor de los otakus y que a día de hoy prevalece. Iba a decir prevalece, pero bueno, hay que puntualizar, no tanto como antes, pero prevalece. O sea, hay cierto estigma, ciertos prejuicios hacia esto, hacia las personas que se consideran otakus, y esto, bueno, es por diversos motivos sociales, vamos. ¿Por qué Akio Nakamori hizo eso? ¿Por qué en 1983 escribió en una columna, en una serie de artículos, ¿por qué habló tan mal de los otakus? Bueno, pues todo eso lo voy a ir explicando a lo largo de este vídeo, así que prestad atención. Voy a dividir este vídeo en diversas partes, ¿vale? Después de esta introducción, considero lo más apropiado comenzar a hablar de la palabra en sí, la palabra otaku, de dónde viene esta palabra y por qué hoy en día se relaciona con esto, con aficionados al manga y al anime, ¿vale? Otaku, es decir, otaku tradicionalmente, desde hace, iba a decir decenas de años, pero lo apropiado sería decir desde hace cientos de años en Japón, es un pronombre respetuoso antiguo en segunda persona del singular, que literalmente vendría a ser tú, tu casa o tu hogar. Esa sería la traducción literal. O sea, durante siglos ese ha sido el significado de la palabra otaku. Y es que la palabra otaku
siempre se ha escrito pues así, con estos kanji, ¿veis? ¿Y qué pasa? Que a partir de los años 80 empezó a utilizarse esta palabra con su significado actual y por tanto, para diferenciarlo del término tradicional, del término antiguo, que ya no se usaba en Japón, era, como ya digo, un pronombre muy antiguo que ya solo usaban las clases altas de la sociedad japonesa o gente pues que vivía en pueblos, que no habían salido de allí, que se habían vamos, que generación tras generación una misma familia siempre había estado ahí en el mismo pueblo, pues seguían usando esa palabra. Pero el japonés promedio para los años 80 había dejado de usar esa palabra. Sin embargo, en los años 80 empezó a utilizarse ya con el significado actual y por tanto se empezó a escribir así. O sea, en hiragana, otaku. Eso es lo que hace que los japoneses sepan diferenciar la connotación que se le da a esta palabra, que a día de hoy pues es la que conocemos todos, la de aficionado al manga y al anime. Y bueno, ¿por qué en los años 80 se empezó a usar la palabra otaku tal y como la conocemos hoy en día? Vale. Respecto a esto hay varias teorías. Hay varias teorías. No hay ninguna que esté 100% aceptada, pero sí hay algunas teorías que son más aceptadas que otras. Yo voy a listar unas cuantas que son además las más populares. Primera teoría. Bueno, la primera teoría es que es bastante graciosa a mi modo de ver, y es que en el barrio de Akihabara, el barrio de la electrónica y actualmente del manga y el anime en Japón, en los años 70 y 80 a los malos fotógrafos que frecuentaban ese barrio, es el barrio de la electrónica, pues se vendían muchas cámaras y tal, se les llamaba otaku. Es decir, una forma sutil, todo se ha dicho, de decirles que se fueran a su casa. ¿Sabéis? Porque originalmente el pronombre, vamos, la palabra otaku como pronombre, pues vendría a ser algo así como tu casa, ¿sabéis? Y era una forma de decirle a los malos fotógrafos de tú no vales para la fotografía, vete a tu casa, eres un otaku, ¿sabéis? Algo así. Segunda teoría, y esta es la más aceptada de todas las que voy a decir, esta es la más aceptada, es una teoría que tiene que ver con la serie de anime Macross. Una serie de anime que, bueno, yo comenté ya aquí en el canal, comenté tanto la serie de animación como la película. En ese vídeo en el cual hablaba de Macross también hablé de este tema, de la palabra otaku, pero no de una forma tan a fondo como lo estoy haciendo ahora. Y es que en esa serie, en Macross, apareció un personaje, el protagonista, que continuamente se estaba refiriendo a los demás con el pronombre otaku. Es decir, no usaba pronombres como por ejemplo anata para referirse a esto, a la chica con la que hablaba, sino que usaba la palabra otaku. En vez de decir anata, decía otaku. Y estaba todo el rato así. O sea, ved esa serie, Macross, una serie excelente, una serie importantísima dentro de lo que es la historia del anime. Y veréis que el protagonista está constantemente usando esa palabra, otaku, 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 está así todo el rato. Y claro, esto es algo que llama la atención, el por qué el protagonista de esa serie está usando esa palabra todo el rato, en vez de usar pues los pronombres que usaban todos los japoneses ya de aquella. Y es que los miembros del estudio NUE, el estudio encargado de hacer esta serie, estudiaron en la Universidad Keio, que era pues una de las universidades más prestigiosas de Japón, una universidad a la que acudía pues la clase alta. Y claro, como ya dije antes, pues la palabra otaku como pronombre pues seguía siendo usada en Japón pues por la alta sociedad, por la gente de clase alta y por gente pues eso, que o bien si no era de clase alta pues durante generaciones su familia había vivido en un mismo lugar y seguían usando pues palabras antiguas, como es el caso de la palabra otaku. Y claro, pues lo dicho, los miembros del estudio NUE fueron a esa universidad y como eran de la clase alta, eran, por decirlo de forma clara, bastante pijos, pues usaban la palabra otaku
para referirse unos a otros, y por eso el protagonista de esta serie, a la hora de escribir el guión y tal, pues hicieron que usara esa palabra cada 2 por 3 a la hora de esto, de referirse a los demás. Y claro, ¿qué pasa? Que los aficionados de Macross, que por aquel entonces se aficionaron muy fuerte a esta serie, para dar ejemplo de que eran fans de esto, de Macross, pues a modo de broma, entre ellos empezaron a usar la palabra otaku, en vez de referirse los unos a los otros, pues con otros pronombres que se usan en Japón para referirse a otras personas. Y por eso, pues muchos empezaron a considerar a los fans de esta serie en concreto, de Macross, como los otakus. Porque en esa serie, ya digo, el protagonista hablaba a los demás en términos de otaku, no usando pronombres como anata, etc. Esa es la teoría más aceptada, la de Macross. A día de hoy es la más aceptada. No al 100%, pero sí un 80%. Luego tenemos otra teoría, que es la teoría Gainax, o sea, del estudio Gainax, sí. Y es que se comenta, bueno, pues que algunos de los miembros del estudio Gainax eran de la prefectura de Tottori. Y allí, en esa prefectura de Japón, bueno, pues el pronombre otaku seguía siendo común. Esto es, pues lo que comentaba antes, que en algunos pueblos o en algunas prefecturas de Japón, alejadas de las grandes urbes, pues se seguían usando palabras ya en desuso en las grandes ciudades. Y una de ellas, pues es la de otaku, ¿sabéis? Y los miembros del estudio Gainax, bueno, pues venían de esto, de la prefectura de Tottori, donde por lo visto ese término, al igual que en otras prefecturas, seguía siendo común de aquella. Esa es otra teoría. Y luego hay otra teoría que esta he dudado en si mencionarla o no, porque es de las menos aceptadas, pero me ha parecido lo suficientemente curiosa como para incluirla. Y es la siguiente. Esta teoría tiene relación con la gente que salía poco. Decían que bueno, que la gente que salía poco se le pegaba, bueno, pues la forma de hablar de sus madres, que al venir de pueblos, porque en Japón hubo un gran éxodo de los pueblos a las ciudades allá por los años 60 y 70, gracias al crecimiento económico que se produjo. Bueno, pues se dice que muchos de estos chavales que no salían de casa, se le pegaba la forma de hablar de sus madres que venían de los pueblos, y por eso usaban la palabra otaku. O sea, y por eso la palabra otaku pues empezó a usarse entre gente que no era muy sociable y que al mismo tiempo pues suplían esa falta de comunicación con los demás, ese tiempo libre que tenían, que no usaban en sociabilizar, viendo anime, y que por eso pues se empezó a usar esa palabra, la palabra otaku. Esta es la teoría menos aceptada. De hecho, está cogida un poco por las pinzas, hay muchas lagunas, incluso explicarla, cuando uno la está explicando, como estoy haciendo yo ahora, nota que flojea mucho. Pero bueno, no está de más comentarla. A fin de cuentas, ya digo que este vídeo quiero hacerlo bien detallado y exhaustivo. Y bueno, después de haber hablado de la palabra otaku, de sus orígenes, de dónde viene, ya lo habéis visto, una palabra que existe en Japón desde quién sabe cuándo, desde hace muchísimo, y del uso actual y de esas diversas teorías en las que se empezó a originar, vamos a hablar de por qué los otakus estuvieron tan mal vistos. O sea, ya os he hablado de la palabra, ahora vamos a hablar de temas ya más sociales, ¿vale? Vale, ¿por qué los otakus estuvieron tan mal vistos en Japón? ¿Y por qué en determinados círculos ese estigma aún prevalece? En determinados círculos o en determinadas zonas de Japón. O sea, no es lo mismo Tokio que, yo que sé, que un pueblo ahí perdido de la mano de Dios. Bueno. Vale, como decía antes, el manga en Japón pues tuvo ya antes de los años 80 grandes éxitos. O sea, como dije antes, pues Astro Boy fue un gran éxito en los años 50 y 60.
Ya en los años 60 se hacían mangas para adultos, como por ejemplo pues, los Gekiga de Yoshihiro Tatsumi, o sea, mangas dirigidos pues, a un público adulto que trataban temas así adultos, con dramatismo y tal. Y en los 70 pues también nos encontramos mangas que maravillaron a toda la sociedad japonesa, como por ejemplo pues a Shita no Jou. El manga, en pocas palabras, para los años, hacia los años 80 en Japón ya era algo totalmente normalizado. Es decir, era como el cine, como ir al cine. O sea, quien más, quien menos, prácticamente todos los japoneses leían manga. Era pues un hobby más, ya está. Un hobby más. Como ir al cine, como irse a esto, al bar a tomarse unas cervezas. Ya está, un hobby más. Pero aquí tenemos que hacer una separación entre lo que es el manga y el anime. Y es que si bien el manga pues ya estaba normalizado, ya había vamos, se había desarrollado lo suficiente como para ser visto como un hobby que podía ser del gusto de diferentes personas pertenecientes a diferentes edades, con el anime no sucedía lo mismo. Y es que con las series de anime, he de puntualizar. En los años 60, a principios de los 60, comenzó Astro Boy, la serie de anime de Astro Boy, que fue pues el primer anime televisado. Y fue un éxito tremendo entre los niños y jóvenes de aquella época. Y eso dio lugar a que se hicieran muchísimos animes cada año y bueno, pues ahí tenemos el surgimiento de la industria del anime que ha continuado evolucionando y desarrollándose hasta nuestros días. Lo que pasa es que, a diferencia del manga, las series de anime durante los años 60 y 70 apuntaban a un público infantil juvenil. O sea, series como Astro Boy, Osomatsu-san, Mazinger Z, etcétera, apuntaban pues eso, a un público juvenil e infantil. ¿Y qué pasa? Que el anime se emitía en televisión, pero se emitía, pues eso, para que lo vieran gente joven, no para que lo viera gente adulta. Ese era el objetivo. Incluso mangas como Devilman de Go Nagai tuvieron una adaptación anime que alteraba por completo la obra original. Es decir, el manga de Devilman, de Go Nagai, es un manga que, bueno, es súper violento, pesimista, muy bestia, hace reflexionar al lector, además, es un manga que invita a la reflexión. Sin embargo, cuando decidieron llevarlo a la pequeña pantalla, pues convirtieron al personaje de Devilman en un superhéroe en la línea de Kamen Rider o Goranger y demás éxitos televisivos que estaban pues teniendo bastante popularidad entre los jóvenes de aquella época. O sea, le convirtieron en un superhéroe para, pues eso, convertirlo pues en una serie que pudieran disfrutar pues los más pequeños de la casa. Y claro, durante los años 60 y 70, durante esas dos primeras décadas de anime, de series de anime, porque películas de animación sí que había algunas para adultos, las series de anime pues eso, eran para un público juvenil. Y todo cambió con una serie. Todo cambió con la llegada de una serie que revolucionó la industria del anime. Y esa serie era Gundam. O sea, Gundam lo cambió todo. Fue una serie que comenzó a emitirse en 1979, ya a finales de la década de los 70. Y esta serie, bueno, pues fue un auténtico antes y un después. Y es que esta serie Gundam lo que hacía era pues invitar al espectador a que reflexionase pues ya no solo sobre la naturaleza humana, sino también pues sobre temas como las guerras, el amor, las diferencias raciales entre los seres humanos, entre diferentes países, etcétera. Era una serie que tenía mucho trasfondo, tanto psicológico como sociológico, y una serie que no era simplemente
robots gigantes pegándose en el espacio, como muchos decían, sino una serie bastante compleja e interesante. Una serie de ciencia ficción que, como las buenas obras de ciencia ficción, invitaba a la reflexión. En este sentido, era algo así como Star Trek lo fue en su día en Estados Unidos, para que os hagáis una idea. Con esto no quiero decir que Gundam fuese la primera serie de anime que planteara al espectador pues temas ya más acordes a un público adulto que juvenil. Ya antes pues había alguna que otra serie de anime que iba dirigida a un público más adulto que el anime promedio. Series como por ejemplo las de Leiji Matsumoto, Space Battleship Yamato, o por ejemplo la serie protagonizada por su personaje más icónico, el Capitán Harlock. O sea, eran series que antes que Gundam pues ya ahondaban en temas bastante interesantes, temas que invitaban a la reflexión y no se centraban única y exclusivamente pues en la acción y los combates en el espacio. Pero digamos que lo de Gundam ya, vamos, fue una auténtica revolución. Y es que el éxito de Gundam no vino propiciado por la serie de anime. Y es que Gundam, digamos que fue una serie bastante adelantada a su tiempo. Fue una serie de anime adelantada a su tiempo precisamente por todo lo que he dicho, porque invitaba al espectador a reflexionar. Y claro, de aquella, normalmente, el espectador, el japonés que se sentaba delante de la televisión, pues era un niño o un joven que lo que quería era ver acción, epicidad. Y Gundam sí, tenía acción, tenía epicidad, pero también tenía capítulos y muchos momentos, algunos ocupaban el capítulo entero, en los que los personajes pues estaban así pensativos, reflexionando sobre la situación, sobre el por qué estaban combatiendo en una guerra en la que no querían participar. El protagonista, por ejemplo, Amuro, era un chico que había sido obligado a subirse a un robot fabricado por su padre cuando él no quería hacer eso. Un argumento que quizás a muchos os suene familiar, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, que también voy a hablar de Evangelion, ¿eh? Y el caso es que Gundam pues fue una serie que se emitió y no tuvo éxito. En un principio, esta serie iba a constar de 52 capítulos y la cadena dijo que la iban a cancelar y que se iba a quedar en 39. Pero luego la cadena cedió y finalmente se quedó en 43 capítulos. Y se canceló, ya está, y se canceló. Y bueno, ¿qué pasó con esto? Bueno, que ¿Cómo es posible que el éxito de Gundam continuase si esta primera serie de Gundam no tuvo éxito en la pequeña pantalla? Bueno, pues este éxito se debe gracias pues a las ventas que de aquella tuvo lo que es el merchandising. Y es que después de la cancelación de Gundam en televisión, lo que fue el merchandising, que salió a la par que la serie televisiva, las maquetas, vamos, los Gunpla, pues seguían vendiéndose, incluso generaron más beneficios que la serie de televisión, que tampoco era difícil porque la serie de televisión pues no fue un éxito. Y eso hizo que las reposiciones en televisión de la serie pues cada vez contaran con más audiencia, hasta el punto de que, bueno, empezó a tener éxito cada nueva reposición de Gundam tenía más éxito que la anterior, y eso hizo que se hicieran 3 películas en cines ya, que lo que hacían era pues resumir la serie de televisión original e incluso mejorando algunas escenas. Y es ahí cuando Gundam pues se convirtió en un éxito que vino propiciado por las maquetas. Y lo que quería llegar es que esas maquetas, ese merchandising, vamos, no era comprado por niños, sino por adultos de más de 20 años. Y esto es importante decirlo, o sea, quedaos con esta parte de la historia, que las maquetas de Gundam vendieron muchísimo, y no entre niños, sino entre adultos. Y es que hasta entonces el merchandising que se hacía de las series de anime
pues era popular entre los niños. O sea, los muñecos de hojalata de Astro Boy, los cohetes espaciales de alguna serie de anime, pues eso eran cosas que se le compraban a los niños, no lo compraban los adultos para ellos. Pero con Gundam eso cambió. Con Gundam eso cambió. Tal cual. Y es que para comprender este cambio en el consumidor de una edad a otra, hay que tener en cuenta también el contexto histórico, social y económico que estaba atravesando Japón por aquel entonces, a principios de los años 80. Años 80 en Japón. Bueno, los años 80 en Japón fueron los años de la burbuja económica. Una época, una década en la que, bueno, los japoneses tenían dinero a raudales. Si habéis jugado a videojuegos como el Yakuza 0, sabréis muy bien de lo que os estoy hablando. El caso es que llovía el dinero. Incluso para parar los taxis, la gente pues sacaba fajos de billetes para que el taxista eligiera a unos clientes u otros, que se decantara por el que enseñaba el fajo de billetes más gordo, tal cual. Así estaba el panorama. O sea, era una época en la que en Japón se vivía increíblemente bien. O sea, la inmensísima mayoría de la población, más del 90% o incluso más del 95%, vivía muy bien. De hecho, incluso los más viejos del lugar llegaron a comentar en algunos documentales que he visto que era raro encontrarte a un vagabundo por las calles, y si te lo encontrabas solía ser por algo muy muy concreto y específico, que vamos, había algunos que hasta lo eran de forma voluntaria incluso, porque habían optado por ese estilo de vida. Eso lo he visto en un documental, tal cual. Y en una época en la que, bueno, pues había dinero. ¿Y qué pasa cuando una sociedad pues vive bien, las necesidades básicas, es decir, comida, la luz, el agua, pues etcétera, están cubiertas? Pues que la gente, los adultos, vamos, se ponen a consumir cosas que realmente pues no necesitan para subsistir, o sea, pueden seguir viviendo sin ellas. Ayudan pues esto a sobrellevar el día a día. Al fin de cuentas el entretenimiento pues para eso sirve, pero no son algo que si dejas de consumirlo pues te mate, como el dejar de consumir comida, ¿sabéis? ¿Y qué pasa? Que la gente pues se puso a consumir cosas como esto, como merchandising, y demandaban productos que generaciones pasadas, más centradas en esto, en sacar adelante el país, en salir de ese hoyo en el que había sido sepultado tras la Segunda Guerra Mundial, pues no pensaban. Y es en esa época cuando también nos encontramos nuevos inventos que empezaron a tener bastante popularidad entre la sociedad japonesa, como el reproductor de vídeo, de cintas VHS, o el Laserdisc. Esto es importante decirlo porque es que gracias a estos dos inventos se empezaron a hacer animes directos a vídeo, o OVAs, como se les conoce, Original Video Animation. Y estas OVAs trataban temas más adultos, más sangrientos. También había OVAs de contenido erótico, y en definitiva eran producciones de anime directas a vídeo que, al no emitirse en televisión, pues gozaban de más libertad. No tenían detrás una cadena de televisión que tenían que les decían a los creadores: haz esta serie así porque esto es para una audiencia de tal edad, haz esta otra serie así, ¿sabéis? En televisión pues lo normal era encontrarte series dirigidas ya un poco pues a todos los públicos. O sea, algunas más a los más jóvenes, otras ya a un público más juvenil, pero a todos los públicos. Pero en vídeo te encontrabas pues esto, películas, miniseries, es el término más apropiado, miniseries, de mayor calidad de animación. Todo se ha dicho que las que se emitían en televisión, porque a fin de cuentas no tenían que hacerse en un tiempo estipulado por una cadena, y que, pues eso, trataban temas más adultos. Y eso hizo que muchos adultos de aquella época, pues se lanzaron a esto, a consumir este tipo de producciones, este tipo de productos. O sea, ya aquí se está produciendo un nuevo cambio. Es decir, tenemos adultos que compran merchandising y adultos que compran anime. O sea, que no lo ven en televisión, sino que compran anime que se lanza a la venta directamente a vídeo. No se emite en televisión.
Y animes que además, al igual que Gundam, son animes que por unos motivos u otros son adultos. Sea porque invitan a la reflexión, sean porque contienen contenidos eróticos o violentos, etcétera. Y bueno, por aquel entonces, bueno, pues muchos de estos adultos que consumían maquetas de Gundam o OVAs, es decir, como ya he dicho antes, animes directos a vídeo, pues se reunían en el Comiket. El Comiket, que es la abreviación de Comic Market, es un evento que, bueno, comenzó en el año 1975 y que a inicios de los 80, digamos que empezó a popularizarse porque cada vez en ese evento se reunía más gente. Es decir, los aficionados a estas subculturas ya no solo se reunían en Akihabara, en el barrio de la electrónica, sino también en el Comiket, en ese gran evento. Y en ese evento llamaba bastante la atención el hecho de que entre ellos usaban la palabra otaku. Y esto se debe, pues, al éxito que tuvo Macross a principios de los 80. O sea, ya vamos atando cabos, ¿verdad? Ya vamos atando cabos. También, esto no lo dije antes, pero lo digo ahora. De hecho, es mejor decirlo ahora. Macross es una serie que fue creada por fanáticos de Gundam. De hecho, antes de hacer Macross, los que hicieron... Antes de hacer Macross, vamos, los que hicieron esta serie tenían un fanzine dedicado a Gundam. O sea, si no fuera por Gundam no existiría Macross y por tanto, pues la historia habría sido muy diferente. Esto es algo que quería recalcar, o sea, esto es para dar más luz al contexto en el cual fue evolucionando la palabra otaku. Luego, en los años 70, surgió un fenómeno que es el fenómeno WOTA. ¿Qué es esto de WOTA? Bueno, los WOTA eran señores, bueno, adultos, hombres vamos, que ya tenían sus años, iba a decir de mediana edad, pero no, eso sería pasarme, que eran fans de idols, es decir, de cantantes japonesas que tenían pues su séquito de fans, y este séquito de fans que tenían estas cantantes que iban a sus conciertos y las admiraban con gran efusividad, pues eran los WOTA. Estos adultos que, bueno, estaban ahí en esos conciertos, eran como groupies de las idols. Y hay que tener en cuenta que en Macross salía una idol, Lin Min Mei, que es considerada como la primera idol en 2D. O sea, mucho antes, pero muchísimo antes que otras idols, como por ejemplo Miku Hatsune. Bueno, pues mucho antes que Miku Hatsune teníamos a Lin Min Mei, que aparecía en Macross, una serie que mezclaba ciencia ficción con otros mundos, como por ejemplo el de las idols. Y aquí, esto es importante decirlo porque aquí vemos cómo se mezclan dos mundillos, el de los WOTA y el de los otaku, los fans de Macross, por aquel entonces, vamos. Podríamos resumirlo todo en que a principios de los 80 los otakus eran fans de Macross y también de otras cosas. Y esas otras cosas eran, pues, las idols. Y aquí entramos en otro mundillo. Dejámoslo de lado lo que es la ciencia ficción y entramos en lo que es, pues, el mundillo de esto, de las idols. En aquel entonces había idols que gozaban de gran popularidad en Japón. Idols como por ejemplo Matsuda Seiko o Takako Ota. Esta última de hecho fue la que le puso voz a la protagonista de la serie del género Magical Girls, Creamy Mami, y también cantaba pues el opening de esta serie de anime, una serie de anime protagonizada pues esto por una niña que era una Magical Girl, pero no una Magical Girl que se convertía en una bruja o en una guerrera, sino en una cantante, en una idol. Y es que en los años 80, dentro de lo que es el género, vamos, el subgénero de las Magical Girls, las Magical Girls lo que hacían eran niñas, chicas así muy jovencitas y tal, que se transformaban pues esto en
en cantantes o en personas, en mujeres relacionadas con el mundo del espectáculo. Por ejemplo, además de Crimimami, pues nos encontrábamos a otras idols, como por ejemplo Eriko, y además de Eriko, pues a otras como la mágica Emi. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Que cuando se hacían eventos promocionales de estas series, sucedía algo que llamaba mucho la atención a los organizadores de esos eventos e incluso a las idols que eran invitadas a ellos. Y es que los organizadores hacían estos productos pensando en niñas o en chicas de 12, 15 años, en jovencillas, ¿no? En quinceañeras. Y claro, una vez organizaban los eventos, se sorprendían al ver que la gente que asistía a dichos eventos eran señores, tal cual, eran señores que eran fanáticos de las idols y por tanto eran fanáticos pues de esas series de anime. Y claro, era algo que a los productores de estas series pues les sorprendía, porque no era el target al que iba dirigido, al que iban dirigidos estos productos. Pero bueno, esto no es algo nuevo en Japón. A fin de cuentas, a día de hoy pues nos podemos encontrar series como por ejemplo Tokyo Revengers, que se publica en una revista de shonen dirigida a un público juvenil adolescente masculino, pero sin embargo tienen más éxito entre el público femenino. Pues esto es un poco lo mismo, pero diferente. Y bueno, también llamaba la atención de que, bueno, de que a esto, de que estos señores que acudían a esos eventos eran tan fans de esas series que llegaban incluso a encariñarse de las protagonistas. Aquí ya podríamos hablar de que estamos hablando del origen de lo que son las waifus, lo de las waifus del anime. Mi waifu es tal personaje que yo, vamos, me encanta, que me enternece, que me hace sentir bien. Aquí tenemos ese origen y claro, eso pues al japonés promedio le perturbaba ver a un adulto así, ver a un adulto decir que era fanático de una Magical Girl, protagonista de una serie para niñas, ¿sabéis? Y claro, esto era así porque es que en los años 80, en esa época de la burbuja económica de Japón, el japonés de bien, es decir, lo que el japonés promedio veía con buenos ojos era la figura del salaryman, es decir, el empresario japonés o empleado japonés que iba subiendo puestos en una empresa, que trabajaba duro para la empresa, por y para la empresa, que producía, que traía mucho dinero a casa, y sin embargo, el aficionado a las Magical Girls o a las series de anime de ciencia ficción que se dejaba una buena cantidad de dinero en productos relacionados con las mismas, pues no era visto como un productor, como alguien que producía, sino como un derrochador. Y era algo que estaba muy mal visto. Era como... parece que lo veían como por un lado como un derrochador y por otro lado como una persona que estaba infantilizada e incluso se decía afeminada por el hecho de que le gustaran productos que iban dirigidos a un target completamente diferente a él. Porque, repito, estaba aficionado a esto, a series de Magical Girls, que eran para niñas, no para, para un señor. Y era algo que por aquel entonces pues la sociedad japonesa veía con muy malos ojos, muy malos ojos. Decían que el otaku, como se le empezó a conocer por aquel entonces, era un gastador, una persona sí, muy entusiasta con sus aficiones, pero es que era tan entusiasta con sus aficiones que descuidaba el trabajo, que no estaba todo el día pensando en el trabajo, como sí hacía el japonés de bien, como se decía por aquel entonces, que tampoco le interesaba quedar con chicas porque parecía estar más encariñado con un personaje de ficción que no existe, valga la redundancia, y que para colmo pues le interesaban cosas de chicas y para rematarlo todo
que incluso le gustaba lo que es el lolicón. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que por aquel entonces empezó a tener también popularidad y claro, si os fijáis se está creando un terreno, un caldo de cultivo que a la sociedad japonesa, ajena a estos círculos de aficionados, como que no les inspiraba buenas vibras, no les inspiraba buena onda ni una buena sensación. Y es aquí cuando ya pasamos a la siguiente parte del vídeo, en la cual vamos a hablar de del momento de cuando los otakus empezaron a estar mal vistos. Vale. En los años 80, ya lo habéis podido comprobar, en Japón se estaba produciendo un cambio. Y por aquel entonces empezaron a surgir revistas como por ejemplo la Manga Burikko, que es una revista que iba dirigida a un lector muy concreto de manga y de anime, a un lector muy concreto de manga y a un espectador muy concreto de anime, que tenía un especial interés en el lolicón. Y esta revista, bueno, pues en esta revista se podían leer cartas de los lectores que eran un poco inquietantes, y teniendo en cuenta la época, pues para el japonés promedio eran perturbadoras incluso. Y eran cartas en las que los lectores decían que preferían a las chicas 2D como Creamy Mami o Minky Momo, otra Magical Girl de la época, que a una mujer real, tal cual. Y era muy perturbador para el japonés promedio, pues enterarse de que había dentro de esa misma sociedad tan colectivista como es la japonesa, pues gente así. O sea, era algo que veían con muy malos ojos, ¿sabéis? Pero tampoco lo veían como una amenaza. Solamente lo veían como gente rarita y decían, bueno, mientras hagan su trabajo, todo está bien. Mientras vayan a trabajar tal, vale. Pero es que las cosas comenzaron a cambiar. Y llegó un punto en el que los otakus comenzaron a ser vistos como una amenaza. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. En 1983, en la revista Manga Burikko, comenzó una sección titulada Otaku Research, a cargo del columnista, ya mencionado con anterioridad en este vídeo, Akio Nakamura. En esa sección, Otaku Research, este columnista, Akio Nakamura, se iba a dedicar a explicar en qué consistían los aficionados a las series de anime de ciencia ficción y a las Magical Girls que consumían productos relacionados con estas. O sea, fijaos que este hombre separaba a los aficionados de la ciencia ficción y de las Magical Girls con los aficionados de a pie, es decir, con los que se veían una serie de anime como que se veía pues el telediario, ¿sabéis? Diferenciado, o sea, no metía todo en el mismo saco. Y estos aficionados los llamó los otakus. O sea, esta fue la primera vez que se empezó a usar la palabra otaku escrita ya en hiragana, en silabario hiragana, y en relación a esta gente, a estos aficionados. Y Akio Nakamura decidió llamarle los otakus porque dijo que fue a una comiquet y que le sorprendió que estos aficionados a Macross estuvieran todo el rato usando la palabra otaku a modo de guiño, a modo de referencia a esa serie. Esto es un poco como a día de hoy, pues no sé, un youtuber que usa una palabra, una coletilla y su audiencia repite esa coletilla. Bueno, pues con Macross pasó eso. Y este columnista, en vez de llamarles los aficionados a Macross o los fans de Macross, decidió llamarle los otakus, en referencia a eso, a los fans de Macross. Y también a lo largo de esto de varios números de la revista, bueno, 3 números, empezó pues eso, a escribir artículos poniéndoles a parir. O sea, dejándoles en muy mal lugar. Decía cosas como que los otakus eran gente que acudía al comiquet a gastarse su dinero y que descuidaban su aspecto físico,
que eran taciturnos, asociales, tímidos, extremadamente tímidos de hecho, que eran coleccionistas de cosas inútiles, que en lugar de emplear ese dinero, esos ahorros en formar una familia, pues se lo gastaban en esto, en maquetas de Gundam, en varitas de Magical Girls, que eran para niñas, vamos, era el público al que iban dirigidos esos productos, las varitas de Magical Girls me refiero, y que se tomaban muy en serio su afición, hasta el punto de tomársela como algo personal o como un trabajo directamente, y Akio Nakamura pues cargaba muy en contra los otakus, pero es que hay que tener una cosa en cuenta, por si no os habéis dado cuenta ya, escribía todo esto en una revista que consumía esa gente a la cual él criticaba, es decir, lo publicaba en la Manga Buriko. Y por petición de los lectores, pues le cancelaron la columna y duró unos 3 números, tal cual. Pero el boca a boca empezó a circular, empezó a producirse el boca a boca, la gente ya empezó a hablar de que eran los otakus, y claro, el japonés promedio pues se quedó con esa connotación negativa que le había adjudicado al término Akio Nakamura. Una connotación bastante negativa. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente punto del vídeo, que es cuando los otakus empezaron a estar muy mal vistos. O sea, en el punto anterior hablamos de cómo los otakus empezaron a estar mal vistos, todo a raíz de esos artículos a cargo de Akio Nakamura, sumado a otros hechos como que para el japonés promedio pues no eran salarimán, no eran ese músculo que movía el país. Y ahora vamos a hablar de cuando los otakus empezaron a estar tan mal vistos que la sociedad japonesa empezó a considerarlos una amenaza, pero una amenaza equiparable a la de un asesino. Y es que vamos a hablar también en esta parte del vídeo, en esta sección del vídeo, de uno de los crímenes más mórbidos que se produjeron en el Japón de posguerra, en la era Showa. Y es que en 1989 se produjo el incidente relacionado con Tsutomu Miyazaki. Seguro que muchos ya habéis oído hablar de este señor, y es que es recordado como el asesino otaku. Vale, Tsutomu Miyazaki, no voy a ahondar mucho en el caso, porque no es el tema principal de este vídeo. Era un psicópata al cual le habían diagnosticado, ya en el momento de su arresto, una esquizofrenia extrema, un desorden de personalidad múltiple. Era una persona que estaba muy mal, Y este asesino, entre 1988 y 1989, año en el que fue arrestado, había perpetrado una serie de crímenes vomitivos, pero es que vomitivos hasta más no poder. Había matado a niñas pequeñas, y no solo las había matado, había hecho con ellas auténticas barbaridades, y para terminar de rematarlo todo, había escrito cartas a los padres de estas niñas hablándoles de lo que había hecho. Era como... Junto con el crimen de Junko Furuta, yo creo que este es de los mayores crímenes que se perpetraron en Japón en la era Showa, por aquel entonces, vamos. Bueno, el caso es que este asesino serial, Tsutomu Miyazaki, fue, como ya he dicho, arrestado en julio de 1989, fue condenado a muerte, fue ejecutado décadas después, en 2008. ¿Y qué pasa? Que en el momento en el que entraron en su casa, en su domicilio, vamos, vieron que era coleccionista de películas en formato VHS, vamos, era coleccionista de cintas de vídeo. Y entre esa colección de películas en VHS, se encontraron que había, además de películas gore, como las películas de la serie Guinea Pig,
películas de animación erótica, del género lolicón y tal, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la prensa y la policía también, que realizó pues esto, la investigación y tal, decidieron tirar de ahí. Dijeron, este asesino no puede quedar impune, no tiene que librarse de la pena de muerte, de la ejecución. No vamos a presentarlo ante la sociedad como una persona que padece enfermedades mentales, sino como alguien que sabía muy bien lo que hacía y por ello tiene que ser ejecutado. Y de hecho la sociedad lo quería así. Y para justificar todo eso, decidieron echarle las culpas de todo, no a la vida que había tenido Tsutomu Miyazaki, ni a la relación con sus padres y su abuelo, sino a, bueno, pues el hecho de que entre su colección de cintas de vídeo había alguna que otra película de anime, tal cual. Y esto es un poco, no solo algo que quiso hacer la policía de Japón, sino también pues ya el gobierno, la sociedad, el hecho de que los otakus, como ya he dicho en la parte anterior del vídeo, estaban empezando a estar mal vistos. Pero no estaban vistos como una amenaza. Y lo que quería el poder, lo que querían los poderosos de Japón, era que esos otakus dejaran de comprar maquetas y que se pusieran a trabajar como el salarimán, que era lo que se buscaba. Que en esa sociedad colectivista, que es la japonesa, una sociedad donde está mal visto que alguien pues sea diferente. De hecho, incluso tienen una frase para hablar del diferente, lo de... no me acuerdo de la frase, si alguien la recuerda que la diga, tenía relación con un martillo y un clavo. Bueno, pues el caso es que decidieron, de cara a los medios, decir que esto, que todo había sido culpa del anime, que ese hombre, ese sujeto, había consumido animes dirigidos a un público adulto, hechos directamente a vídeo, animes eróticos, gore, etcétera, y que eso pues le había llevado a perpetrar esos crímenes. Y bueno, para terminar de empeorarlo todo, pues Akio Nakamura volvió. Akio Nakamura, como ya dije antes, pues solo duró en 3 números de la revista Manga Buriko y volvió a escribir ya artículos para la prensa generalista, y también fue invitado a platós de televisión y empezó a hablar lo mismo que dijo de los otakus años antes. Bueno, pues ahora lo volvió a repetir y enlazándolo todo con el caso de Tsutomu Miyazaki. Se ve que Akio Nakamura odiaba muy fuerte a la gente que tenía este estilo de vida, el de los otakus, vamos. Y claro, la sociedad japonesa pues ponía la tele y veían a este señor hablando de los otakus, relacionándolo todo con el incidente de Tsutomu Miyazaki, y entró en un pánico moral. O sea, un pánico moral que hizo que incluso las personas que se autodenominaban como otakus, los fans de Macross y tal, y otros productos como las Magical Girl, dejaran de usar esa palabra. No todos dejaron de usar esa palabra, no todos, pero era algo que empezó a estar muy mal visto, porque es que digamos que en esa época, finales de los 80, principios de los 90, cuando la burbuja estalló, los otakus en Japón eran vistos como gente ya no solo extremadamente asocial o antisocial, sino como peligrosos asesinos en potencia, tal cual. Y la gente que hace unos años en las convenciones de anime, como el Comiket, se autodenominaban como otakus, dejaron de usar esa palabra. La dejaron de usar. Porque lo dicho, otaku por aquel entonces pues era antisocial, inadaptado, persona con tendencias psicóticas, o sea, nadie quería que le consideraran como algo así. Y esa es la época en la que ser otaku estaba muy mal visto en Japón. Pero claro, aquí aquí pueden surgir una serie de dudas. Y es que no hay que olvidar que por aquel entonces, dentro de la industria del manga y el anime, se estaban produciendo éxitos. Es decir,
es una época en la que se estaba emitiendo Dragon Ball. Era una época en la que series como Dragon Quest pues estaban teniendo mucho éxito en la Shonen Jump, entre otras. City Hunter, etcétera. O sea, el manga y el anime tenían éxito. Era un producto popular, pero lo que decía antes, no era lo mismo una persona que consumía el manga y el anime como un hobby más, como podía ser pues ir al cine a ver una película o ir a pescar, que en Japón les gusta mucho la pesca. No era lo mismo eso que un otaku, un aficionado extremo, como los que iban a la Comiquet, que eran pues casualmente muy fans de series como Macross, las Magical Girls, etcétera. Que esas series pues siguieron emitiéndose, siguieron produciéndose. A fin de cuentas pues Japón seguía siendo un país libre, pero no estaban tan bien vistas. Es decir, en el momento, por ejemplo, si un japonés le decía a una chica en el momento de la cita que le gustaba Gundam, la chica podía salir por patas. Pero si le decía que veía Dragon Ball de vez en cuando, bueno, pues no pasaba nada. Decía, ah, pues sí, yo también me vi un capítulo el otro día. Tal cual. Eso es lo que quería puntualizar. El ser un fan extremo, el ser un gran fan que le dedicaba horas a la afición, está muy mal visto. Y como ya he dicho antes, pues los otakus, la mayoría, dejaron de usar esa palabra para etiquetarse a sí mismos. Y muchos pues siguieron con la afición, pero en secreto. Con esa afición extrema. Y bueno, llegamos a 1991, un año muy importante, y es que en ese año, algunos de esos otakus que decidieron seguir empleando esa palabra, la palabra otaku, para definirse, para etiquetarse a sí mismos, realizaron una producción de animación directa a vídeo. Y esos otakus eran algunos miembros del estudio Gainax, el estudio que hizo años después Evangelion. Y esa OVA, esas dos OVAs, esos dos capítulos que componen esa serie, es Otaku no Video. Otaku no Video, dos capítulos, dos OVAs directas a vídeo, que venían a ser como una oda al otaku, a esa imagen que se había defenestrado en los medios. Y además una oda al otaku, pero desde un punto de vista bastante cómico. Era como que los propios otakus se defendían de sí mismos, pero al mismo tiempo no se tomaban muy en serio a sí mismos. Querían dar una imagen pues desenfadada, una imagen de persona que iba muy en serio con sus hobbies, pero ya está, que no eran aquí psicópatas, pervertidos, etcétera, como los medios querían dar a entender, sobre todo tras el suceso de Tsutomu Miyazaki. Y entre los que estuvieron a cargo de estas dos OVAs, que componen pues lo que es Otaku no Video, estuvo el gran Toshio Okada, que es una persona, la estáis viendo ya aquí en pantalla, a la cual yo le debo mucho, porque es una de mis grandes influencias a la hora de estar aquí en YouTube. De hecho, Toshio Okada, uno de los miembros fundadores de Gainax, uno de los co-guionistas de esto, de Gunbuster, vamos. De hecho, estas OVAs, las de Gunbuster, fueron dirigidas por Hideaki Anno, quien pocos años después hizo Evangelion. Bueno, pues Toshio Okada es una persona a la que yo admiro bastante. Si visitáis su canal de YouTube vais a ver la influencia de su canal en el mío, la vais a notar muchísimo. Hace vídeos largos, y a mí la verdad es que me pareció admirable esa forma que tenía de divulgar, de hablar el tiempo que él considerara oportuno desde esto, del manga y el anime, desde distintos puntos de vista. Desde un punto de vista como fan, desde un punto de vista más enfocado en lo social. Pero bueno, yo en este vídeo no quiero hablar de Toshio Okada, aquí he venido a hablar de la evolución de los otakus en Japón, así como del origen de la palabra, que eso ya lo he hecho. Y es que, aparte de esto, de estar implicado en Otaku no Video, Toshio Okada, pues durante la década de los 90,
lo que hizo fue dar charlas en universidades hablando un poco de esto, de en qué consistía esa afición, de en qué consistía pues esa subcultura dentro de lo que era el manga y el anime, el mundillo del comiquet, el mundillo de los cosplays, que por aquel entonces pues también empezaba a tener bastante éxito. En los años 80 empezaron a verse muchos cosplayers en la comiquet. Y en definitiva, Toshi Okada lo que quería era lavar esa imagen de los otakus tan negativa que tenían por culpa de los medios de comunicación y determinados sucesos como el antes mencionado de Tsutomu Miyazaki. Y claro, paralelamente a todo esto, en otras partes del mundo, el manga y el anime empezaba ya a tener éxito en determinados círculos. Es decir, series como Akira, pues en Occidente desataron lo que era la mangamanía, lo que se conoció como la mangamanía. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en 1993 se lanzó en formato vídeo Otaku no Video, o sea, 2 años después de su lanzamiento en Japón, y en 1994 se realizó el primer evento en territorio estadounidense dedicado a la cultura del manga y el anime, llamado Otakon. O sea, un evento que cogía como nombre esa palabra que tan mal vista estaba en Japón, y es que para los estadounidenses y por extensión para los occidentales, lo otaku pues era la forma de referirse a un gran aficionado ya no solo a aspectos específicos de la cultura del manga y el anime como Macross, Gundam y las Magical Girls, sino a todo el manga y el anime, tal cual. Esa es la concepción de la palabra que desde un primer momento pues tuvieron los estadounidenses y por extensión pues todos los occidentales. De hecho, en 1993, además de lo citado, en la prestigiosa revista Wired se hizo un artículo en el cual se hablaba de esta palabra, de la palabra otaku, en la cual se hablaba de los otakus como aficionados del manga y el anime y ya está. No hablaban de ellos como psicópatas o gente inadaptada social, como sí se hacía en Japón, tal cual. En Estados Unidos se hablaba así, se hablaba mal, pero no tanto como en Japón, de lo que eran los geeks, los nerds, los frikis, en pocas palabras. Y bueno, volviendo a Japón, gracias a gente como Toshi Okada y otros miembros del estudio Gainax, pues los otakus empezaron ya a ser más tolerados por la sociedad. La gente ya pues empezó a recular, empezó a ver que quizás no eran gente tan peligrosa como les habían hecho creer los medios, las fuerzas policiales que registraron el apartamento de Miyazaki y tal. Pero en 1995 pasó algo, otro incidente, uno de los más mórbidos que se produjeron en Japón en los años, en el siglo XX, que hizo que los otakus volvieran a estar mal vistos. Y es que en 1995 la secta Aum Shinrikyo, o Verdad Suprema, se traduciría así, a cargo de Shoko Asahara, bueno, pues esparció gas sarín en el metro de Tokio, y eso fue un atentado que impactó profundamente a la sociedad japonesa. Hubo muchos heridos, si mal no recuerdo, la cifra de muertos ascendió a 13 víctimas, una locura. ¿Y qué pasa? Que los medios de comunicación pues se volvieron a frotar las manos y lo que hicieron fue relacionar a esta secta, a un Shinrikyo, con el anime. ¿Por qué? Diréis. ¿Qué tiene que ver una secta apocalíptica con el anime? Esta secta, a un Shinrikyo, para divulgar sus ideas, empleaba el formato anime, porque el formato anime directo a vídeo tenía bastante popularidad entre jóvenes pues solitarios que iban a Akihabara a comprar anime para pasar la tarde porque no tenían otra cosa que hacer, porque no tenían vida social. Y esta secta vio una buena forma de captar a gente dentro de ella a través de esto, a través del formato anime directo a vídeo. Y por ejemplo,
hay uno de sus vídeos, pues, bueno, varios de sus vídeos, pues son estos, son animaciones, animaciones japonesas, vamos, en las que vemos, pues, al líder de la secta, como un personaje de anime, hablando de lo maravilloso que es su secta, de su grupo, como lo decía él, y de que si te unías a él, pues tu vida iba a cambiar, que ibas a dejar de ser una persona solitaria, que ibas a tener amigos, que ibas a ligar y todo. Y claro, muchos jóvenes solitarios que compraron ese anime directo a vídeo a cargo de esta secta, pues se unieron a ella a través de eso, a través del anime. Y claro, la sociedad japonesa, cuando escuchaban esto en televisión o lo leían en la prensa, pues se quedaban solo con esto, se quedaban solo con esta parte. Pero no se paraban a ver que eso era un lanzamiento de entre millones. Un lanzamiento de entre millones. Una obra audiovisual de entre millones que se lanzaban al mercado. Pero la sociedad japonesa pues solo se quedaba con esa parte, y todo lo que tenía que ver con animes que se salieran de los que se emitían en televisión y tal, pues seguía estando mal visto, seguía estando visto como algo excéntrico, como algo peligroso y bueno. Sin embargo, había gente, como los mencionados miembros de Estudio Gainax, que no se rendían, no se rendían. Y en 1995, no tenía muy clara la fecha, se produjo una cosa que fue un antes y un después dentro de la industria del anime, como lo fue Gundam en su día. Y es que en 1995 se estrenó Evangelion. Bueno, Evangelion es una serie que yo creo que todos conocemos, y es una serie que, bueno, pues al igual que Otaku no Video, estuvo a cargo de Studio Gainax. Y esta serie supuso un auténtico impacto. O sea, fue un impacto tremendo dentro de la sociedad japonesa. Y es que, del mismo modo que muchas personas, muchos espectadores, se dieron cuenta a finales de los 70, principios de los 80, con Gundam, que el anime podía ser algo impresionante como medio de expresión, porque podía, al igual que las grandes películas, invitar a la reflexión, pues con Evangelion pasó lo mismo en los años 90. O sea, mucha gente pues se le abrió un mundo. O sea, gente que no se tomaba en serio el anime, o que lo veía simplemente como un entretenimiento sin más. O sea, que se veían un capítulo de Dragon Ball y ya está. Y todo lo que se salía de ahí pues lo veían un poco como algo turbio. Pues al ver Evangelion, los esquemas se les reconfiguraron por completo. Vamos, les voló la cabeza esa serie a muchos japoneses. Y al éxito de Evangelion, que supuso un antes y un después, no solo dentro de la industria del anime, sino también en la forma de pensar de los japoneses, por el éxito que tuvo esta serie, se le suman algunos eventos que tuvieron lugar ese mismo año, en 1995, como que en Akihabara tuvo lugar la presentación de Windows 95. ¿Y qué pasa? Que los americanos, los estadounidenses, vamos, elogiaron mucho el hecho de que los japoneses que frecuentaban ese barrio fuesen tan consumistas, porque claro, Estados Unidos, o sea, el país capitalista por excelencia, lo elogiaron. Y el gobierno japonés tuvo en cuenta eso. Y vieron que los otakus, a los que llevaban años criticando, en esa época de crisis, pues podían ser algo bueno para el país, porque si bien en los 80 les veían como unos derrochadores, que no producían sino que gastaban, pues en los años 90, en un país en crisis, como, vamos, en una época tan mala para Japón en lo económico, pues veían a los otaku, empezaron a verles como, pues, grandes consumidores que podían hacer que el país avanzara en eso, en lo económico, en el Producto Interior Bruto, que podía llegar a generar, pues esto, la cultura del anime y el manga. Y ahí empezaron a cambiar las cosas, gracias al éxito de Evangelion y a la presentación de esto, de Windows 95, además de a otros eventos que estaban sucediendo en el extranjero, como por ejemplo el que mencionaba antes, eventos como el Otakon, o el hecho de que se empezaba a exportar manga y anime a países occidentales, entre ellos España, y eso era algo que a muchos japoneses les llamaba la atención, porque durante muchas décadas
los japoneses pensaban que el manga y el anime era algo que a los occidentales no les iba a gustar o que no lo iban a entender y que por cuestiones morales, esto pasa, pero no mucho, no les iba a gustar, les iba a chocar, no iban a saber cómo, lo iban a rechazar. Osamu Tezuka, tengo que mencionarle, era contrario a esta idea. Y claro, el tiempo pues al final le ha tenido que dar la razón a Osamu Tezuka, que el anime, pues del mismo modo que le gusta a un japonés, le puede gustar también a un extranjero. Y esto, los japoneses, el gobierno japonés, empezó a verlo como una herramienta de soft power. El soft power, conviene aclarar un poco en qué consiste este término, vendría a ser como... Es decir, tenemos el hard power, que es pues la potencia militar y económica de un país que hace que otros se dobleguen ante él, quien más, quien menos. Y luego tenemos el soft power, que vendría a ser pues esa cultura popular que se consume en el extranjero y hacen que los países extranjeros no vean al país de origen como un país malo, ¿sabéis? Es decir, esto por ejemplo lo vemos hoy en día. ¿No habéis visto algunos fanáticos del anime y del manga que criticas aspectos negativos de la cultura japonesa y enseguida te saltan a la yugular? Pues eso es soft power. Antiguamente, por ejemplo, durante la época de esto del colonialismo en África, se usaba como soft power pues la religión y cosas así. Pues hoy en día se usan otras cosas, como por ejemplo la cultura popular. Y por ejemplo, ya no solo en Japón, también se usan en países Corea del Sur. Por ejemplo, a día de hoy usan como soft power el K-pop, que, bueno, por hilar un poco con lo que acabo de decir, es como una religión para muchas. Así que los tiempos tampoco han cambiado tanto como se tiende a pensar. Y bueno, vamos ahora a dar un salto en el tiempo. Desde 1995 al año 2004, vamos a dar un salto en el tiempo de 9 años. Y es que aquí vamos a pasar a la siguiente parte del vídeo. Vale, vamos ahora al año 2004. Aquí se produce un hecho, se produce un suceso que cambia todo por completo. Que al otaku se le quita el estigma que se le tenía en la sociedad japonesa. Se le quita por completo. Vale, todo comenzó en un foro, en el año 2004. Y es que en el foro Chu Channel, un foro bastante popular en tierras niponas, según un usuario del foro, el 14 de mayo de 2004, cerca de las 10 de la noche, tuvo una experiencia que tuvo que compartir en el foro. Y es que ese usuario dijo que bueno, que se subió al metro, o sea, ese usuario era un otaku, eso es lo importante, era un otaku. Se subió entró en el metro, se subió al tren y bueno, el otaku, pues lo típico, venía de comprar animes, figuras de Akihabara, vamos, ¿no? Se subió al tren y ¿qué pasa? Que enfrente suya tenía una mujer muy guapa, ¿no? Y de repente entró un borracho en el vagón y ese borracho, bueno, pues empezó a acosar a todos los allí presentes y luego se obcecó en esa mujer guapa que tenía el otaku de enfrente. Y el otaku, digamos que se sentía incómodo, pero al mismo tiempo también se sentía temeroso de intervenir. De decirle al borracho, oye, deja a esa mujer en paz, que la estás acosando. Y en un momento dado, a ese otaku le hizo algo clic en el cerebro, se levantó del asiento, cogió al borracho y le echó a un lado. Le dijo, oye, déjala en paz. Y el borracho le pegó un puñetazo al otaku, le tiró al suelo y de repente vinieron los cuerpos de seguridad, se llevaron al borracho y la mujer le dijo al otaku, muchas gracias por esto, por haber intervenido, eres el único que me ha ayudado. Y eso el otaku luego lo escribió en un foro. Y luego, días después, el otaku comentó que había recibido como muestra de agradecimiento por parte de esa mujer a la que había defendido en el metro del borracho 2 tazas de la marca Hermes, que es una marca, pues, es como Louis Vuitton, vamos, o como se diga, una marca cara. Y claro, en Japón los regalos pues tienen un significado bastante
particular. Y claro, ese otaku lo interpretó como una muestra de amor por parte de esa mujer a la que había defendido. Pero claro, igual estaba equivocado. Él sabía que igual podía estar equivocándose, porque es que era la primera vez en su vida que una mujer le había prestado atención. Y lo escribió todo en el foro. Y la gente en el foro se quedaba flipando antes de la historia y le daban consejos. Le decía, puedes quedar con ella, dile de quedar. Y él decía, vale, voy a hacer eso. Quedaba con ella, y luego al día siguiente decía, ya he quedado con ella, ha pasado esto y lo otro, pero es que no sé ahora qué hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Vale, la cosa se hizo viral. La cosa se hizo viral y estaba un montonazo de gente en ese foro todos los días a ver cómo iba la relación entre ese otaku y la mujer a la que había defendido en el metro. No se sabe si esta es una historia real o es una historia que se inventó alguien. Igual no era ni otaku. Pero es una historia que conmovió a la sociedad japonesa por cómo se viralizó en ese foro. Y bueno, al poco de viralizarse en el foro, pues los posts del foro fueron recopilados en libro y fueron un auténtico éxito. O sea, se vendieron cientos de miles de unidades. Y no solo eso, sino que también hubo adaptaciones a manga del post de los posts que se publicaron en ese foro referentes pues a este suceso, el del otaku que monta en un tren. De hecho, se le empezó a conocer a este suceso como Densha Otoko, es decir, el hombre del tren, o traducido al inglés, Train Man. Y es una historia que a la gente le conmovía, ¿sabéis? Y luego, en marzo de 2005, al año siguiente, después de que se publicara esto en el foro, pues se hizo una película que adaptaba pues toda esa historia. Real o ficción no se sabrá nunca, pero lo que es cierto es que cambió la sociedad. Y es que la gente, bueno, pues fue a ver la película y fue un éxito. Fue de las películas más taquilleras del año 2005 y, bueno, el éxito de la película de Densha Otoko dio pie a que meses después, en septiembre de ese mismo año, de 2005, se hiciera una serie de imagen real, un dorama, de 13 capítulos y 2 especiales. O sea, tuvo tanto éxito el dorama que hicieron 2 especiales. De hecho, ese dorama ganó premios como el de mejor drama, mejor serie de la categoría drama. Y ya digo, esa historia, la del hombre del tren, que es un otaku que salva a una mujer y que se terminan enamorando el uno del otro, no se sabe si fue verdad o si fue ficción. Pero lo que está claro es que esos posts en ese foro cambiaron la sociedad japonesa. Y es que en Densha Otoko, perdón, he dicho Densha Otaku, pero bueno, podría decirse igual, podría decirse también Densha Otaku, porque a fin de cuentas el protagonista es un otaku. Después de Densha Otoko, la sociedad japonesa ya empezó a ver con mejores ojos a los otakus. Es decir, empezaron a verles pues como gente... pasaron a verles de gente peligrosa a gente, bueno, pues entrañable, gente que sí, que podía ser algo excéntrica, pero que no por ello eran menos personas que el japonés promedio. Es decir, la sociedad japonesa se dio cuenta de una obviedad. La sociedad japonesa tan cuadriculada se dio cuenta de algo obvio que hasta entonces no era una obviedad. Y esa obviedad era la siguiente. ¿Quién no tiene sus rarezas? Es decir, ¿quién no es raro? Todos, quien más, quien menos, tenemos nuestras rarezas. Es así. Y a algunas personas, algunas cosas de nuestro comportamiento les parecerán raras y a otras no. Y es un poco eso, el cambio de paradigma que se produjo dentro de la sociedad japonesa gracias a Densha Otoko. Como la sociedad japonesa pues empezó a aceptar a los otakus. Y la cosa fue más allá, o sea, pero ya a mejor. O sea, aquí ya salimos de la época oscura del otaku en Japón. Y es que, como decía antes, a mediados de los 90, el gobierno japonés empezó a percatarse de que el anime y el manga, así como los videojuegos, los videojuegos japoneses que empezaban a tener gran éxito en el extranjero, en Occidente, pues podían ser una potente arma de soft power, una potente herramienta de poder blando. Y los japoneses, después del éxito de Densha Otoko,
ya les quedó totalmente claro. Dijeron, vamos a usar el anime, el manga y los videojuegos, así como otras cosas como las idols, como soft power de cara al extranjero. Y también para esto, para que nuestra economía avance. Porque es que, lo que decía antes, si bien el otaku en los años 80 era un derrochador, ahora era visto como un consumidor, como alguien que hacía bien, que tenía que gastarse el dinero para que así pues la economía fluyera. Y es ahí cuando surgen iniciativas como la conocida Cool Japan, bastante famosa, que, bueno, engloba lo que es la cultura popular japonesa, o sea, ya no solo el anime y el manga, sino también la moda, los videojuegos, las idols, y es aquí cuando ya, pues, lo otaku comienza a ser usado no solo como una herramienta de soft power, sino también como una herramienta política para ganar votos, tal cual. Esto es algo que no os extrañará, al menos a estas alturas de la película. Hace años podía extrañar, pero a estas alturas de la película no. Y es que, ¿os habéis fijado que muchos gobiernos, muchos partidos políticos, lo que hacen es atribuirse el puesto de abanderados de un movimiento, de ser los que representan a a una minoría dentro de la sociedad, ¿sabéis? Y a fin de cuentas, a ver, no hay que ser muy listo. Un político, pues es... ¿Qué voy a decir que es un político? Lo que quiere es votos. Vale, pues los japoneses tiraron de los otakus para ganar votos. ¿Y cómo hicieron esto? Bueno, esto lo digo un poco ya a modo de extra, ya estamos en la parte final del vídeo, porque hubo un político llamado Aso Taro que se consideraba a sí mismo como otaku, como un otaku de la vieja escuela, que decía que había pasado por todo lo que pasaron los demás otakus, que había sufrido el estigma. Mucha gente pues le tachaba de demagogo, que le decían que dejara de hacer demagogia, que solo le interesaban los votos, pero muchos otros pensaban que era un otaku de verdad, y es que llegaron a pillarle en un aeropuerto leyendo un ejemplar de Rosenmaiden, tal cual, una serie de manga que por aquel entonces tenía bastante popularidad. Y claro, esto era algo impensable a finales de los 80, principios de los 90, cuando sucedió el incidente de Tsutomu Miyazaki. Y bueno, este político, Asotaro, pues terminó poniendo énfasis en el manga, dando mítines en Akihabara, pues terminó ganándose la popularidad del pueblo japonés y terminó siendo primer ministro, es decir, terminó siendo presidente de Japón. No duró mucho, no duró ni un año, pero cerca estuvo de durar un año. Y el caso es que no se sabe hasta qué punto el grueso de sus votantes eran aficionados al manga y al anime y quiénes no. Es una cosa muy curiosa y es aquí cuando ya se produjo pues el cambio de paradigma. Desde entonces pues Japón ha estado viendo que los otakus en Japón pues son lo que todos sabemos a día de hoy, aficionados, grandes aficionados al manga y al anime, muy entusiastas. Algunos sí que son muy excéntricos, pero no son peligrosos. A ver, siempre puede haber un psicópata en cualquier parte, pero los gustos no son lo que determinan al psicópata. Pueden sí actuar como catalizador, pero ¿qué no puede actuar como catalizador? Esto es como el personaje de Kira Yoshikage de JoJo's Bizarre Adventure, que se hace asesino porque ve un cuadro de la Mona Lisa. A fin de cuentas, cualquier cosa puede actuar como catalizador. Esto es así. Y el caso es que es esto, que desde entonces, desde mediados de los 2000, pues Japón ha estado potenciando el Cool Japan, esa imagen que da al exterior como el país del manga y el anime y los videojuegos, las idols, el país donde surgió Hello Kitty, etc. Y eso pues ha estado viendo en sucesos como por ejemplo la presentación de las Olimpiadas, de las últimas Olimpiadas de Tokio, en las cuales pues el ex primer ministro Shinzo Abe se presentó ante el público disfrazado de Super Mario, o por ejemplo
el personaje de Doraemon, que fue nombrado como embajador del anime y el manga en Japón, vamos, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, si no me equivoco, pero vamos, lo que quiero decir es esto, que ya la sociedad japonesa asimiló a los otakus, ya dejó de verles como potenciales asesinos y a día de hoy pues ves a gente diciendo que es otaku, o sea, como sinónimo de sí, soy un gran aficionado al manga y al anime, ya en general, ya no cerrándose solo en determinadas series como si se hacía antes con Macross, Gundam, etcétera, sino en general. O sea, ya digamos que la palabra otaku en Japón tiene una connotación como la que tiene pues en Occidente. Si hay diferencias, y es que, por ejemplo, en Occidente, el ser otaku es más bien pertenecer a una tribu urbana. En Japón es otro rollo. O sea, en Occidente yo pienso que esto es más porque las sociedades son más gregarias. El que se considera otaku suele ser alguien que le gusta sentirse parte de algo. O sea, no está dentro del hobby tanto por el hobby en sí, sino por sentir que forma parte de algo. ¿Sabéis lo que quiero decir? El caso es que en Occidente la palabra otaku, bueno, yo ya lo digo, llevo 20 años en serio en esto del manga. Viendo anime llevo toda la vida, vamos, ya con 6 años recuerdo estar viendo series en televisión como Dragon Ball o Kimagure Orange Road. Y durante los años 90 no existía esa palabra aquí, o sea, yo nunca la llegué a escuchar. Nunca, o sea, quizás en alguna revista la leí, pero vamos, en alguna sección de los lectores de estas que se publicaban en los números de Dragon Ball, pero normalmente la gente te llamaba raro, es decir, tú, si te salías de lo que le gustaba a la mayoría de la sociedad, al menos aquí en España, ya te llamaban raro, infantil, porque asociaban la animación a producto para niños pequeños. Esto tiene su historia, el por qué se hacía esto y tal. Y ya en los 2000 se empezó a usar la palabra friki. Se usaba la palabra friki. Decían, eres un friki y tal. Y la palabra otaku, si bien ya en los 2000 se usaba, yo empecé a darme cuenta de que se usaba con más... con más regularidad en la década pasada, en la década de los 2010. También decir que aquí, pues, a ver, ser aficionado al manga y al anime antes estaba muy mal visto. O sea, yo podría hacer un vídeo hablando de mi experiencia, de cómo fue todo. Madre mía, fue un infierno, ya os lo digo. Y yo pienso que las cosas comenzaron a cambiar allá por el año 2013, entre 2011 y 2013. Y pienso que todo fue, vamos, esto es mi opinión, no solo gracias a esto, a las iniciativas procedentes de Japón como el Cool Japan, pienso que también fue por la presencia de los youtubers, porque la gente dejó de asociar a el manga y el anime a una persona, pues al estigma de persona descuidada físicamente, sucia, etcétera, inadaptada, a persona que tiene un canal de YouTube, es famosa y por tanto pues tiene dinero y produce. Pienso que ahí se redujo bastante el estigma. Y también pienso que los otakus empezaron a estar mejor vistos en Occidente por las cosplayers. O sea, empezaron a aparecer cosplayers que estaban tan re buenas que yo me di cuenta de primera mano cómo mucha gente de mi alrededor pasaba de reírse del manga y el anime a querer ir a eventos. De hecho, mucha gente, recuerdo que me hablaba en plan, oye, llévame uno de esos eventos. Y yo, no, si yo ya no voy. Tal cual. Y yo pienso que eso, entre muchas cosas más, obviamente, pues es lo que ha hecho que los otakus pues ya estén mejor vistos en Occidente. Yo a día de hoy pues no me considero otaku. Esto es algo que cuando lo digo muchos se llevan las manos a la cabeza en plan, venga ya, ¿tú has visto lo que tienes ahí detrás? ¿Has visto todo esto? ¿Cómo no vas a ser otaku? Y con tu canal de YouTube, vamos, ¿cómo no vas a ser otaku? Con todo lo que dices, con todo lo que rajas, con todo lo que hablas. Y yo les digo, no me considero otaku porque digamos que hay ciertos comportamientos dentro de la gente que se autodenomina como otaku que no solo no me agradan, sino que no me identifico en absoluto con ellos. Ya he dicho que
yo percibo a los otakus occidentales como una tribu urbana. Yo no quiero formar parte de esa tribu urbana, básicamente porque no me identifico con ella, por su forma de esto, de comportarse, por su forma de pensar, etcétera. También porque es que aquí lo que pasa es que se mezcla todo. Esto es algo muy común en Estados Unidos, cómo se mezcla todo. Los estadounidenses son muy de mezclarlo todo. 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 O sea, ya no solo en lo social, sino hasta en la comida. O en los cómics que te mezclan todo, tal cual. Y yo he visto que los otakus aquí, digamos que es como una mezcla de cosas, de subculturas que ya no existen o se han convertido en nichos aquí en Occidente, como por ejemplo la subcultura emo, la subcultura escene, y se ha mezclado un poco todo y digamos que es un batiburrillo de cosas que a mí la verdad no me parece que tengan mucho sentido, ¿sabéis? Y aparte, no, digamos que yo sí hubo un tiempo que me consideraba, me decía yo soy friki, yo soy otaku, pero digamos que ya cuando te vas acercando a los 30, cuando pasas de los 25 años de edad, esas cosas te parecen un poco como etiquetas de cuando tienes 15 años, de cuando eres joven y tienes esa necesidad de pertenecer a un grupo, de tener una identidad, de forjarte una personalidad, pero ya pasados los 25 años, uno pues ya tiene las bases de su personalidad asentadas y ya empieza a ver las etiquetas como una tontería, como algo innecesario. Y es que aparte, a mí, como ya he dicho en otros vídeos, me gustan muchas más cosas aparte del anime y el manga. También me gusta pues practicar ejercicio físico y también me gusta el cine, o sea, por ponerme etiquetas me pondría muchas. Y al fin de cuentas, pues por querer evitar eso, prefiero decir que yo soy yo mismo, yo tengo mi afición, mis aficiones mejor dicho, y ya está. Así que nada, gente, bueno, pues este es el vídeo en el cual quería hablaros de esto, del origen del término otaku, que ya habéis visto que es un término que tiene mucha antigüedad, pero vamos, espero que os haya quedado claro el uso actual, el cómo se ha ido desarrollando a lo largo de las décadas, pues esto, la imagen del otaku en Japón. Y nada, yo espero que este vídeo os haya resultado entretenido y sobre todo interesante. Y por supuesto, pues que hayáis disfrutado de mi compañía. Y ya, pues eso, nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho. Un saludo y que os vaya muy bien.